Bien, en esta parte lo que vamos a hacer es explicar un poquito sobre cómo se trabaja con Arduino Uno, ¿sí? Que es la placa que vamos a estar utilizando eh, en estas clases, ¿sí? Que nosotros habíamos hablado, si recuerdan la última clase, habíamos explicado un poquito que existían diferentes placas que nos permitía realizar conexiones, ¿sí? A través de pines para poder controlar los LED, controlar un motor, controlar algún sensor, ¿sí? Entonces, como primera parte, la descripción de la placa de Arduino Uno, que esta es la que vamos a usar general, pero se puede, como les habíamos dicho en la clase de la videollamada, es que ustedes pueden tener diferentes opciones de placa, mucho más chiquitas o mucho más grandes, y por ahí van a cambiar los lugares o la cantidad de pines que manejan, pero que básicamente todas estas placas son fabricadas de la misma manera, ¿sí? Va a tener un microcontrolador que va a ser nuestra opción más importante, ¿sí? Nuestro chip inteligente que va a decirle o darle instrucciones a cada uno de estos elementos que vamos a estar agregando. Y vamos a tener de este lado de la placa los pines del 0 al 13 que van a ser entradas y salidas digitales. Y de este lado de la placa vamos a tener los pines de A0 hasta A5 que son las entradas analógicas, ¿sí? Ahora vamos a ver la diferencia entre digitales y analógicas, pero para que sepan dónde están ubicadas dentro de nuestra placa, ¿sí? Bien, lo que es alimentación y datos en la placa, vamos a tener la opción de conectarlo a través de una alimentación con batería o cargador externo o a través del cable USB, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Cuando nosotros queramos hacer la conexión o explicarle a nuestro Arduino, darle las instrucciones de que genere, ¿sí? Por ejemplo, el encendido de una luz o por ejemplo que haga que funcione un motor para el lado derecho, todos los datos o toda la información, las instrucciones que le vamos a brindar, vamos a hacerlo a través de la conexión de esta placa Arduino a la computadora. Entonces, a través de un programita, cargamos la información y después podemos decidir si lo seguimos usando a través de la alimentación del cable USB o si directamente a través de la batería. ¿Sí? Eso va a depender del proyecto que uno arme. En todo lo que sea ejercicios que nosotros armemos, vamos a estar trabajando con el cable USB para dar alimentación con ese cable. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea alimentación y datos, vamos a poder hacerlo a través de este cable USB y si queremos que esto sea autónomo a la computadora, que no tengamos que tener conectada la placa constantemente a la compu, podríamos agregar un cargador externo para nuestro proyecto. Bien, vamos a estar viendo algunos elementos básicos para poder trabajar y hacer el primer ejercicio. Y lo primero que vamos a ver es un LED, ¿sí? Si ustedes ya trabajaron en la parte de procedimientos técnicos o sistemas, estuvieron trabajando con LED, esto es un repaso a lo que venían trabajando. Pero bueno, para que sepan, un LED, sí, lo que va a tener de importante o cómo tenemos que usar o entender para trabajar en nuestras conexiones al Arduino, tenemos que saber que tiene un lado positivo y un lado negativo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que la patita más larga o el lado positivo se va a llamar ánodo, ¿sí? Y que la patita más corta, ¿sí? O el lado plano que se ve en lo que es el LED, se va a llamar cátodo, que es el negativo, ¿sí? Si ustedes estuvieron trabajando ya con LED, por ahí ustedes usaron los términos la patita más larga o la patita más corta, o pueden haberle dicho positivo o negativo, ¿sí? La forma correcta de llamarlo es ánodo y cátodo. Bien, ¿qué va a pasar? Para que funcione el LED tiene que estar el lado positivo, sí, el lado de nuestro ánodo, tiene que estar conectado en la parte positiva de nuestra red eléctrica y la parte del cátodo tiene que estar en la parte negativa. Si ustedes lo ponen al revés, no va a encender la luz. Bien, otro elemento importante que vamos a tener acá dentro de lo que es robótica va a ser nuestra protoboard, ¿sí? ¿Qué es la protoboard? Es una pequeña placa que estamos utilizando en el cual tenemos para conectar un montón de pines y nosotros podemos decidir cómo armar nuestro proyecto arriba de la protoboard. ¿Se acuerdan que les había dicho que la opción buena de lo que tenemos usando Arduino
es que podemos conectar y desconectar un montón de elementos la cantidad de veces que queramos para hacer más de un proyecto, ¿sí? Como no tenemos que soldar, como se tenía que hacer con las placas anteriores, tenemos esta posibilidad de usar un mismo elemento para más de un proyecto, ¿sí? Se desarma y se hace un proyecto nuevo. Bien, ¿qué es lo importante en esta protoboard? Lo que ustedes tienen que entender. Tenemos que entender que nuestra conexión del bus, ¿sí? De alimentación, vamos a tener una que es positiva y una que es negativa. Esta línea roja lo que nos marca es la opción positiva y la línea celeste que nos marca la protobar es la negativa. Bien, ¿cómo está marcado acá o qué les indica acá el colorcito en verde? Indica que cualquier conexión que nosotros hagamos que esté en esta parte horizontal va a ser trasladado a la corriente positiva. Que cualquier conexión que nosotros hagamos en esta parte que está en horizontal en color verde también va a ser la opción negativa, ¿sí? En lo que son las guías de positivo y negativo van a ser horizontales, las conexiones que hagamos van a estar todas conectadas a la parte positiva, ¿sí? Y la otra opción que tenemos va a ser dividido dentro de la protoboard, estos pines que están acá van a estar conectados entre sí. ¿Qué quiere decir? Si yo conecto algo de manera vertical, está dentro de mi misma conexión. Si pongo algo acá vertical, va a estar dentro de mi misma conexión, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con elementos conectados para que ustedes puedan identificar cómo son las conexiones. Pero bueno, en primero y principal, para que ustedes entiendan que esta protoboard tiene una parte positiva, una negativa y otra parte donde van a ir conectados todos los elementos, como por ejemplo este LED que venimos indicando, ¿sí? De este lado de la protoboard va a ser exactamente lo mismo, está reflejado lo mismo que acá. ¿Qué quiere decir? Que horizontalmente todas estas conexiones que tenemos acá son positivas, va a estar dentro de la misma conexión positiva y horizontalmente acá también la negativa, ¿sí? Y que de este lado también tenemos verticalmente para poner los conectores. ¿Qué quiere decir? Si yo conecto un LED con la patita positiva acá y una patita positiva negativa acá, el mismo LED no va a funcionar. ¿Por qué? Porque está dentro de la misma conexión. Y dijimos que la conexión positiva y negativa del LED tienen que estar por separado. Entonces, la forma correcta sería poner un LED con la patita positiva del lado derecho y con la patita positiva del lado izquierdo acá. Y de esto llevar la conexión derecha a mi positivo y la conexión izquierda a mi negativo. ¿Sí? Ahora lo vamos a mostrar con ejemplos, pero para que entiendan cómo funciona esta protoboard un poquito más fácil. Bien, tenemos la ley de Ohm, tenemos la resistencia, ¿sí? Acá lo que explica es que, teniendo en cuenta el dibujito, que mientras más cantidad de voltaje tengamos, ¿sí? Vas a tener que tener una resistencia mayor que le haga un poquito de tope para que pase a la corriente, ¿sí? Esto es lo que sirve la resistencia es para poder decidir cuánto paso le damos a este voltaje para evitar que se nos queme el elemento. Por ejemplo, si yo tengo de volts, tengo 5 volts y pongo un solo LED y no le pongo resistencia, los 5 volts para un LED es demasiado y lo puedo quemar. Entonces, tenemos que ir resolviendo o viendo qué tipo de resistencia vamos a usar dependiendo de los materiales que vamos a tener en nuestra conexión. Si bien las primeras veces yo les voy a dar las conexiones, está bueno que sepan que tenemos la ley de Ohm, que es importante conocerla en electricidad para saber cuánta resistencia necesitamos para los elementos que estamos conectando a la corriente. Bien, dentro de lo que es la resistencia, ¿sí? Vamos a tener un código de colores. Ustedes cuando compren resistencias, si es que ya trabajaron en la parte de procedimientos, van a poder encontrar que tienen colores, ¿sí? Grabados en la resistencia. Bien, las resistencias van a tener una tabla de colores y les va a indicar la tolerancia que tiene, el tipo de resistencia que va a tener y para qué tipo de elemento se usa, ¿sí? Acá les voy a mostrar la tabla, pero es únicamente para que la vean, para que sepan que existe. Pero de momento en los ejercicios yo les voy a indicar
la tabla de colores y la resistencia que van a tener que usar. Les voy a indicar, por ejemplo, usen una resistencia que sea negra, roja, marrón, marrón, ¿sí? Dependiendo de la que necesitan. Pero yo les indico la resistencia, ustedes solamente tienen que conectarla en el circuito.